Y hemen, ezta? Bueno, arratsaldeon, hasiko gera ja gaurko ekitaldiarekin. Eta ematen du baietz, interesa sortu egin dela elkartean orain dela hilabete batzut pentsatu genuenean, nolabait testigantza hau Jorgeren testigantza benetan interesgarria zela, izan zitekela ere jendearentzat eta ikusi duguna azkenengo astetan, egunetan eta konfirmatu digu nolabait gure inpresioa. Gaurko solasaldia gazteleraz izango da, egingo dugu, asmoa da, hasieran elkarrizketa galdera batzuk planteatuko egingo diote Jorgeri, eta gero ireki egingo dugu solasaldia guztiekin. Tal y como estaba anunciado, ¿no? El acto de hoy va a ser un diálogo. Vamos a plantear un diálogo promovido por la asociación Gogoan por una memoria digna con Jorge Jiménez Beth, ¿no? Entonces, antes de empezar, voy a presentar, para quien no conozca, la asociación Gogoan por una memoria digna. Somos una pequeña asociación que se dedica a la memoria de la violencia reciente en Euskal Herria, ¿no? Una memoria deslegitimadora, en el sentido, yo creo que nos diferenciamos y planteamos en el ámbito frente a otro tipo de memorias, ¿no? Una memoria deslegitimadora de la violencia, frente a memorias tóxicas o épicas, ¿no? Que pretenden una visión romántica de la violencia. O también nos diferenciamos de manera no tan evidente, pero de otras memorias son más de tipo compensadora, ¿no? Otras compensadoras, memorias, estas de todos hemos sufrido mucho o todos hemos sido un poco malos y tal, tenemos en esas diferencias relatos, en esos diferencias posicionamientos ante el relato sucedido en nuestro país, tenemos ese enfoque deslegitimador de la violencia, ¿no? Y por terminar de ubicar, porque igual puede ser más gráfico, ¿no? Los referentes de Gogoan, de la asociación Gogoan por una memoria digna, que tal y como aparece en nuestra página web, tenemos como referencia al colectivo de víctimas Eraikis, un colectivo no muy conocido, pero que animo a la gente a curiosear sobre su manifiesto, víctimas distintas de ETA, del GAL, de la violencia policial, y con unas reflexiones muy interesantes que hicieron conjuntamente ese colectivo Eraikis. Para nosotros también son una referencia los presos disidentes de ETA de la vía Nanclares, también son una referencia continua en nuestras reflexiones, y asimismo los encuentros restaurativos, siendo algo distinto, ¿no?, lo que se ve en la vía Nanclares, y luego los encuentros restaurativos entre algunos de estos presos disidentes y víctimas de ETA. Y finalmente también tenemos como referencia a Gesto por la Paz, una organización pacifista disuelta ya hace unos años, y tal vez con esto ubicamos un poco cuáles son las referencias de valores, de planteamientos de la asociación, ¿no? Termino la presentación de la asociación, nosotros hacemos distintos tipos de actividades, ¿no? Y una de las actividades que hacemos es intentar dar difusión a testimonios, a historias que nos parecen valiosas, ¿no? Historias personales, como la que hoy nos va a contar aquí Jorge, y que nos parece valioso que cuando esas personas quieren compartirlas, nos parecen valiosas para el resto de la sociedad, ¿no? Para que las podamos hacer nuestras propias lecturas, nuestros propios relatos a partir de las experiencias que se comparten de personas que han tenido vivencias como la que Jorge nos va a compartir hoy. Que nos va a compartir hoy después de haber hecho un artículo, y este fue el inicio de la charla, un artículo que escribió hace unos meses, yo creo que en noviembre, el artículo Lo que nunca se debió amparar, y nos pareció
un artículo que planteaba de manera muy lúcida las distintas responsabilidades que ha habido de muy diferente dimensión, de muy diferente característica en torno a la violencia sufrida en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, creemos que situaba bien distintos tipos de responsabilidades. Entre ellas hace una reflexión interesante sobre el silencio de una violencia ejercida en nuestro nombre, ¿no? Ejercida en nombre de la sociedad vasca. Y bueno, reivindicaba también valores como el valor del perdón, el valor sanador del perdón, bueno, distintas ideas que nos parecían muy interesantes y que vamos a ir tratando en el diálogo de hoy. Y lo hacía desde una biografía muy particular. Eran reflexiones interesantes, pero desde una biografía, desde unas circunstancias personales de Jorge, pues muy particular, ¿no? Y con eso paso, pues voy a hacer una breve presentación de Jorge Jiménez Beck. En principio, una de las dimensiones fundamental por la que hemos invitado a Jorge es por ser hijo de José Jiménez Mayoral, asesinado por ETA en Irún, Beovia, en el año 1982. A los 67 años, siendo su oficio, era guardia civil retirado y en ese momento era jefe de la oficina de la Carta Verde allí en Beovia, ¿no? Un seguro internacional para el transporte y bueno, esa es una circunstancia, bueno, de la biografía de Jorge como hijo de una víctima de ETA, ¿no? Además, Jorge ha tenido, bueno, pues otras dimensiones, y por destacar algunas desde el punto de vista profesional, que también le dan un matiz y una perspectiva concreta a su experiencia y a su testimonio. Jorge destacadamente ha sido, pues, editor y traductor. Además también es escritor, autor de algunas obras. Ha sido jefe del servicio de euskera del Ayuntamiento de Irún y bueno, ya desde mi particular, un poco así, destacar pues bueno, la contribución que fue Alberdania, ¿no? La editorial Alberdania, que yo particularmente para mí, bueno, creo que fue una aportación en la cultura vasca, en el libro vasco, de enorme valor. Bueno, con distintas aportaciones, ¿no? Tanto en el ámbito de la traducción, al euskera, desde el euskera, y para mí particularmente unos ensayos que para mí como estudiante me resultaron muy heterodoxos y para mí fueron referencias importantes, ¿no? La colección Serberry, distintos libros que para mí me marcaron, ¿no? Yo creo que es una editorial que creo que aportó además una perspectiva, fue una aportación de pluralidad, creo que en el ámbito de la cultura vasca, y bueno, por destacar una de esa labor de editor, ¿no? Que como editor también llegó a ser durante un periodo presidente de Euskal Editor en Elkartea, que es la asociación de editores en euskera. Y bueno, pues hecho esa presentación de quién es el colectivo que promovemos el acto de hoy, Gogoan, y quién es el invitado con el que contamos, Jorge Jiménez Beck, pues bueno, pues la dinámica que os planteamos es, bueno, haremos un diálogo, una serie de preguntas, y después ya bueno, abriremos la voz para que entre el público también se planteen distintas preguntas a Jorge. Entonces, bueno, pues la verdad es que hemos elegido un enfoque cronológico, ¿no? La verdad es que en el artículo Jorge plantea unas distintas etapas de su biografía y ahí va dando lugar a distintas reflexiones, sobre temas relevantes. Entonces, bueno, Jorge, tú destacas tu militancia en el momento del asesinato de tu padre, destacas la militancia, tú con 26 años, destacas tu militancia en ella, dices que estás haciendo campaña en Euskadiko Ezkerra, en el año 82, y haces una referencia a tus ideas previas al asesinato de tu padre, haces en el artículo, que eran conocidas. Y bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cuáles eran esas ideas, ¿no? En ese contexto yo creo que unas semanas antes se había disuelto, por lo menos ETA séptima, ¿no? Había un colectivo 8 días antes. 8 días antes. Un sector se había disuelto, ese era un poco el contexto. Y bueno, ¿cuáles eran tus ideas previas al día del asesinato de tu padre, tus ideas? Utziko diazu hala ere, antzuko diot noski galderari, eta utziko diazu aldez aurretik eskerrak ematen, aurrenik
gogoan institutuari gonbite honengatik, Pello Sarabururi bereziki, y también agradeceros a todos vuestra presencia aquí y que hayáis dejado esta especie de trinchera de lejanía que siempre nos sitúa como una especie de estratosfera. De todas maneras, bueno, gracias por venir. Intentaré vencer los nervios que estoy intentando dominar, ya llevo un buen rato, para compartir con vosotros lo que me han pedido que comparta, que es mi vivencia a partir del asesinato de mi padre, y por ya hacer un poco, atar directamente con la pregunta que me haces, cuáles eran esas ideas. Bueno, si cambiamos un poco el decorado, esto alguien ha dicho antes que podría ser una asamblea de Euskadi Ezkerra, la que estamos haciendo aquí, ¿no? Veo a compañeros, a camaradas de hace muchísimo tiempo, a gente con la que hemos compartido muchas cosas y gente con la que hemos estado en la propia entraña de la bestia. Venimos de la entraña de la bestia, yo vengo de la entraña de la bestia, la conozco porque conozco sus procesos y porque estuve donde se gestaban estos procesos de violencia. Las ideas eran las que en aquel momento ella había heredado de su principal impulsor, esta séptima asamblea, la política militar. Por tanto, eran la consecución de una Euskadi independiente, socialista, reunificada y euskaldun. Eso era lo que constituía el ideario del cual yo participé, en el cual empecé a militar y en el cual militaba en el momento en el que asesinaron a mi padre. Es cierto que 8 días antes, como he dicho, ETA político-militar hacía su adiós a las armas particular. Euskadi Ezkerra ya llevaba tiempo, creo que, al menos esta es mi posición, probablemente haya tantas posiciones como personas estemos aquí hoy al respecto, pero hablaré de cómo veo yo desde hoy aquel momento. Creo que Euskadi Ezkerra había iniciado ya una vía de autonomización de su acción política respecto al padrinazgo de la lucha armada y de sus anteriores anclajes. Creo que Euskadi Ezkerra estaba ya poniéndose seriamente a la labor de la construcción del país desde una óptica autonomista, que no era fácil de asumir, dado su bagaje ideológico, y claramente asentada en las reglas del juego democrático. Es decir, se estaba empezando a dar ya una transformación que yo creo que fue bastante rápida y que condujo a lo que todos sabemos, a un partido absolutamente normalizado y un partido de gobierno incluso. Esas eran las ideas con las que yo vivía mi día a día en aquel momento, y esa fue en ese contexto me atrapó, me sorprendió la muerte de mi padre. Sí, en relación con la muerte de tu padre, voy a leer el segundo y tercer párrafo del artículo que hemos mencionado, que es dos párrafos que nos han impresionado a muchos, y los voy a leer, y sí te pediré que sobre este testimonio que compartiste, pues que nos hables sobre ello, ¿no? Cuando el 9 de octubre de 1982 ETA asesinó a mi padre, yo no creía que pudiera ver el final de ETA. Militaba en un partido, EIA, al que la izquierda abertzale, autoproclamada oficial, negaba la adscripción de tal corriente política. Y la noticia me llegó mientras trabajaba en una campaña electoral de Euskadi Ezkerra. Mi padre yacía muerto en una acera de Beovia. Arrasado de rabia y dolor, me llevaron al lado de mi madre. Rabia y dolor
también en los ojos de mi madre, y en sus labios una pregunta cuyos ecos retumban desde entonces en mi interior. ¿A quién apoyáis? Mi madre sabía de mis ideas, pero ¿qué motivo podría tener para detenerse en sutilezas cuando su corazón se revolvía contra quienes acababan de matar a su marido? No sabéis hasta qué punto comprendí la acusación de mi madre, que me incluía. La comprendí hasta hacerle mía, hasta sentirme asesino de mi padre. Bueno, Jorge, pues está... Sí. Bueno, creo que cabe todo en una sola palabra: horror. Es decir, lo que yo recuerdo de aquel momento es un horror frío, extrañamente doloroso. No era un proceso o un impacto que moviera a otra sensación o a otro sentimiento que eso, es decir, dolor. Aquello dolía de una manera difícil de explicar. Y de repente me sentí fuera de todo, fuera del mundo, fue una situación muy extraña. Supongo que este impacto es el impacto habitual, o se parece mucho a los impactos que han sufrido las personas que han recibido noticias así en un momento determinado de su vida, ¿no? Efectivamente estábamos no recuerdo haciendo exactamente qué, pero trabajando en el Eskertoki de Irún, haciendo trabajo de campaña, y una furgoneta de la Cruz Roja vino a llevarme, me medio dijeron, no me terminaban de decir, hasta que al final pregunté, ya un poco nervioso, qué pasaba realmente. Me lo dijeron, y en muy pocos, digamos que 300 metros de distancia, me encontré con mi madre en el portal de lo que entonces era mi casa. Mi hermano la sujetaba, y ella, en cuanto me vio, dejó de llorar y me hizo la pregunta que transcribí: ¿a quién apoyáis, no? Y fue tengo que decir que fue mucho más dura aquella pregunta que el hecho de saber que mi padre había muerto. Porque realmente lo comprendí de una manera que es difícil de explicar hasta qué punto lo comprendí. Comprendí lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo: hijo, estas son las consecuencias de lo que tú propugnas, ¿no? Exactamente estas son las consecuencias. Pero sin embargo, no me expulsaba de su dolor. Esa fue la lección, la gran lección. No me expulsaba, ella no me acusaba, me decía: por favor, date cuenta de lo que pasa. Esa fue la gran lección de aquella pequeña gran mujer que, desde una conmoción inenarrable, fue capaz de acoger a su hijo, y no hacerlo a un lado, sino traerlo a casa, ¿no? A que por fin pudiera comprender qué era lo que había pasado y cuál era su papel, mi papel, en todo aquello. Ha sido la pregunta, esa pregunta ha estado 40 años ahí, y ha tenido diversas respuestas a lo largo de estos 40 años. Tengo que decir que ha sido la pregunta clave en lo que podríamos llamar mi curación, si es que se ha llegado a operar, por lo que acabo de decir, porque me enseñó que hasta qué punto desde el dolor también se puede intentar recuperar a las personas a través simplemente de la cercanía. Hijo, date cuenta de a lo que lleva esto que tú estás. Claro, yo digo en el artículo también, no se podían, hubiera sido inhumano pedir a mi madre que se utilizara, ¿no? Que hiciera no sé qué tipo de análisis para que explicara o creyera que yo no era no sé qué y no sé cuántos. No, tenía todo el derecho a decir lo que dijo, y además creo que tenía razón. Porque una cosa es distanciarse con el tiempo de una determinada ideología,
y otra cosa muy distinta es poner remedio a los desastres que uno directa o indirectamente ha provocado. Y esta parte, la de los desastres que uno directamente ha provocado o a los que ha contribuido, la de poner remedio a eso es la que más tiempo ocupa y a veces casi llega a parecer incluso imposible. Mencionas a continuación un largo camino de aprendizaje. Uh-huh. Al que te refieres, al que te has referido ahora. Y destacas en primera persona la culpa del silencio, ¿no? Primero Sí. el artículo habla de distintos tipos de responsabilidades, de muy distintas responsabilidades, como destacas, y hablas en unos fragmentos sobre la culpa en primera persona del singular, ¿no? Me gustaría que te explicaras a qué te refieres, ¿no? A qué tipo de... Sí. Igual habría que decir, la primera parte, el primer tramo de ese proceso de aprendizaje es precisamente un proceso de desaprendizaje. Tuve que empezar a desaprender muchas cosas. Básicamente una, y era mi concepto de la confrontación política. Lo que yo vivía e interiorizaba como confrontación política, que en un momento determinado de mi vida a mí me llevó a justificar las acciones de terror. Esto creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos puede olvidar, por lo menos a ninguno de los que tenemos una historia política común. Desaprender que el fin no justifica los medios, que el mundo no se divide en amigos y enemigos, que la sociedad no necesita salvadores, que las vanguardias, cualquier tipo de vanguardia, cualquier vanguardia, es siempre el germen de un totalitarismo de uno u otro signo, es siempre, indefectiblemente, el germen de un totalitarismo. Al desaprender todo eso lleva tiempo. Creo que no sería justo que no reconociera en ese proceso de desaprendizaje y posterior aprendizaje la ayuda que supuso para mí el propio hecho de estar en un partido como lo que entonces era Euskadiko Ezkerra y se configuraba Euskadiko Ezkerra. Era un partido en el que se hablaba, se discutía mucho, se permitía la distancia, la disidencia, y en el que yo me sentía francamente confortado. Nunca sentí, más allá de la primera impresión movida por el horror que ya he mencionado, una contradicción interpersonal entre mi pertenencia a Euskadiko Ezkerra y mi desaprendizaje o mi renuncia a toda una serie de cuestiones, ¿no? Luego vinieron otros aprendizajes, no más fáciles. 2 años después del asesinato de mi padre, saqué la oposición a la jefatura del servicio de euskera del Ayuntamiento de Irún. No eran 2 años, era 1 año y medio después, exactamente, cuando empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Irún. Y entonces entré en algo que yo conocía hasta ese momento desde fuera, eso que hemos venido a llamar Euskalgintza. Y ahí volví a aprender otra serie de cosas y a encontrar otra serie de dificultades en ese camino, digamos, de aprendizaje. ¿Por qué? Y me disculpo si lo que voy a decir ofende a alguien, porque es posible que lo haga. Decir, yo creo que hay que empezar a hablar con claridad de ciertas cosas en este ámbito. En la Euskalgintza, la identificación entre una determinada ideología y la defensa del euskera han estado presentes y están presentes
de manera abrumadora, en todos los terrenos y en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación hasta cualquiera de las actividades culturales o de otro tipo que se engloban dentro de ese gran saco que es la euskalgintza. Es cierto que ahí hay un sustrato sociológico que permite eso, es decir, mucha gente que vive y trabaja en la euskalgintza pertenece a esa corriente de pensamiento. Eso quiere decir muchas cosas. Primero, que están, pero también quiere decir que otros no están. Que otras personas no están en eso y que se ha abandonado ese campo en manos de una determinada gente. Y esa gente se comporta con sensación de patrimonialización. Patrimonializa ese terreno. Entonces, el aprendizaje o desaprendizaje que iba llevando yo respecto a la renuncia a ciertas maneras de ver las cosas, lo volví a ver reproducido ya en mi actividad profesional. Empezaba a ver que, hombre, estar de acuerdo con para estar de acuerdo con determinada gente había que tener, digamos, ciertas posiciones políticas, si no uno era incómodo y se sentía incómodo, y además había mucha gente que te hacía sentirte incómodo de muy diversas maneras, y a nadie le gusta sentirse incómodo. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que, en mi caso, es decir, esa incomodidad, huir de esa incomodidad ha sido una de las razones claves, en mi caso, a la hora de no haber hecho todo lo que debía haber hecho ante actos claramente reprobables. Uno termina llevando una especie de doble vida. No una especie de doble vida, exactamente una doble vida. Uno es la persona que sus amigos y su entorno familiar conoce, y la persona que conocen los colegas y demás gentes de este otro, digamos, universo, ¿no? En esta segunda vida, en la vida, digamos, pública, uno es, ¿cómo decirlo?, remiso a buscar las rebarbas, intenta suavizar las posibles confrontaciones. Bueno, el asesinato de Buesa, por poner un caso, es decir, con unos colegas digamos, del mundo de la euskalgintza, medio comentario, significa de repente pues que el grupo se deshace, la gente se va, y alguno incluso hace algún comentario un poco grueso al respecto. Cosas que he vivido yo, no estoy hablando de terceras personas. Bueno, pues eso llevado a diversas escalas en muy diversos momentos. Es decir, eso complicó el proceso, y creo que tiene que ver bastante con la exagerada largura o prolongación de mi silencio. Destacas en el artículo esta idea del silencio, ¿no? de la inacción, o de no haber actuado o hablado suficientemente, ¿no? Pero también es verdad que, según tengo entendido, participaste en un artículo firmado por decenas y decenas de personas del mundo de la euskalgintza, Isiltasuna ez da terpe, el silencio no es refugio, ¿no? Que fue un artículo que la verdad es que animo al público a repasar el listado tan
tan completo de cantidad de gente del mundo del euskera que firmó aquel artículo, ¿no? Y un artículo que decía cosas como denunciamos asimismo los discursos que de forma directa o indirecta dan cobertura a la amenaza. Nada resulta más dañino para el desarrollo de la cultura y sociedad vascas que precisamente la pérdida de la capacidad de crítica. Y es bien sabido que sin libertad no es posible crítica alguna, ¿no? Fue bueno, pues un artículo, ya digo, tanto por su contenido en el año 2000, ¿no? Sí. Y por el listado pues muy extenso de gente del mundo del euskera, de la cultura en euskera. Bueno, que creo que fue una aportación valiosa, ¿no? Sí me gustaría si puedes compartir cómo surge, cómo fueron las circunstancias, qué reacción provocó en este mundo que has descrito que te encontrabas bueno, un poco autocensura, ¿no? a la hora de manifestaros, sí. de manifestarte, pues ¿cómo fue este proceso y qué reacción provocó? Situémonos un poquito el año 2000. El año 2000 fue un año terriblemente sangriento, fue un año terriblemente... Fueron 23 los asesinatos de ETA aquel año, 23, uno de los años de más actividad terrorista en aquella década. 13 de ellos de enero a septiembre. Y bueno, no me gusta entresacar nombres, pero creo que en este caso es obligado a hacerlo, porque antes del manifiesto, Ignacio está por aquí, él se acordará, que tiene memoria de elefante, fue en septiembre, creo recordar, ¿no? Septiembre. Para septiembre habían sido asesinados ya 13 personas. Entre ellos, insisto, no me gusta destacar a unos sobre otros, pero creo que en este caso es importante. Fernando Buesa, José Luis López de la Calle, Juan Mari Jauregui y José Mari Corta. Entre ellos, entre esos otros 13. Pocos días después del manifiesto, se asesinaban en Sant Adrià del Besòs, en Cataluña, a un concejal de no sé qué partido. Es decir, el año era ese y el contexto era ese. Ignacio y yo trabajábamos en medio metro cuadrado, lo que entonces era Alberdanía era eso, medio metro cuadrado, un poco más. No nos veíamos porque fumábamos los dos todo el rato, entonces sí hablábamos a gritos, como en Londres. Teníamos una pequeña tertulia de amigos, básicamente del mundo de las letras. Nos reuníamos con asiduidad, solíamos hacer, creo que una comida semanal era, ¿no, Ignacio? Más o menos en aquella época. Y bueno, pues por nombrar a alguno de las personas que nos reuníamos con, era pues Ángel Lerchundi, Felipe Juaristi y otros más. Y ya nosotros hacía mucho tiempo que veníamos, que estábamos muy lejos de todo lo que significaba no solo ya la violencia, sino la periferia de la violencia y sobre todo el universo paralelo que estaba construyendo el mundo de la violencia en el seno mismo de la sociedad y mucho más dentro de Euskalgintza. Nosotros, bueno, realmente estábamos hartos. De hecho, tampoco fue la primera reacción del mundo de la cultura ante ETA. Hay que acordarse del manifiesto de los 33 que encabezó Koldo Michelena, entre otros muchos, que fue en el año 1978, creo recordar. No, 80, sí. 80. Hay que recordar la reacción ante las amenazas a Imanol, el concierto que se organizó. Ángel Lerchundi tuvo una participación muy directa en todo aquello. Es decir, ya había cosas. Es cierto que no había nada organizado, pero ya había cosas. Y no sé por qué, no consigo recordar exactamente cómo fue el momento, pero Ignacio y yo dijimos, pues una cosa que podemos hacer es escribir. Y escribimos. Nos pareció que lo que habíamos escrito se podía pasar, lo comentamos con muy poca gente, básicamente con Ángel.
y sin encomendarnos a muchos más, ni a Dios ni al diablo, lo pusimos en circulación y nos sorprendió. 140 adhesiones en muy poco tiempo. Yo creo que fue una cosa muy sorprendente. Y fueron sorprendentes algunas de las adhesiones muy concretamente. No señalaremos, pero si repasáis la lista de los firmantes lo podéis deducir vosotros mismos, así como siguen siendo, por lo menos para mí, sorprendentes a día de hoy bastantes de las ausencias, ya en aquel momento. Ese fue el contexto, el punto de partida. Ignacio y yo, fíjate tú, lo irreflexivos que somos, que pusimos en marcha una editorial en el año 93, en plena crisis del sector. Bueno, pues también en este caso tuvimos un punto de irreflexión porque hicimos el manifiesto 3 semanas antes de la Feria de Durango. Hay que ser tonto o estar loco o tener desde luego un criterio comercial muy dudoso. Lo pensamos después. Ahí va, a ver qué pasa. Y no pasó nada. No pasó nada grave, quiero decir, excepto que Ignacio tenga algún recuerdo que a mí se me haya escapado, no pasó nada grave. Hubo muchas confesiones no solicitadas de imposibilidad material de firmar el manifiesto en su momento. Pues uno se las cree, no se las cree, lo que sea, pero hubo muy pocas, hubo algunas, pero muy pocas agresiones escritas. Alguna hubo, no muchas, pero alguna hubo. Y además el hilo conductor de las que yo recuerdo, por lo menos, es siempre el mismo. Sí, ahora resulta que el silencio no es cobijo, pero sí era cobijo cuando no sé qué. Es decir, buscando la equidistancia, otro de los eternos dramas de este país. El motivo mayor de alegría para los que hicimos aquel manifiesto, yo creo que fue ese, fue el que, bueno, no es tan fiero el león como lo pintan, pero seguimos luego callados. Esto es una cosa que aún hoy os tengo que confesar que a mí me sorprende. ¿Por qué? Después de haber comprobado que el león no era tan fiero, coño, ¿por qué no dimos más pasos? ¿Por qué no? No sé responder. Lo cierto es que no los dimos. Seguramente un gesto como hacer un manifiesto y pasarlo a firmar es más fácil que mantener la coherencia día a día. Seguramente es más fácil. Lo otro es más incómodo, lo otro es más pesado y requiere mayor valentía. Bueno, no la hubo, al menos en mi caso. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ya que has dicho que no tuvisteis pocas reacciones agresivas, ¿no?, en contra, y has citado el manifiesto de los 33, es una cosa que descubrí hace poco y me gusta compartirlo, ya que estamos aquí compartiendo retazos de memoria. Merece la pena leer la reacción al manifiesto de los 33 de Alfonso Sastre. Está en internet, agresivamente muy descalificadora contra los que escriben el manifiesto de los 33. La verdad es que me parece también memoria de la época. Hace poco he escuchado a alguna entidad que se reivindica de la paz, reivindicar a Alfonso Sastre precisamente en aquellos años de la transición, sobre alguna charla de la paz que dio y tal, y la verdad es que me parece también memoria valiosa la reacción de gran agresividad y descalificadora que tuvo contra los firmantes de aquel manifiesto pionero. ¿Me vas a permitir sí. Un segundo? Es que voy a leer una docenita de nombres de aquellos 33 porque son importantes. José Miguel Barandiarán, Koldo Michelena, Julio Caro Baroja, Eduardo Chillida, Idoia Estornés, Juan San Martín, Xavier Lete, Gregorio Monreal, José Ramón Recalde, Jesús Altuna, Gabriel Celaya, Agustín Ibarrola, Juan Mari Lecona, Martín Ugalde o Néstor Basterretxea. Estamos hablando del año 80. Antes de pasar a otro tipo de responsabilidades, ¿no?, y
que ya has apuntado. Sí me gustaría ahondar un poco más en el tema del silencio, ¿no? Porque, bueno, lo has destacado, pero hay razones, hay tipos de silencio muy distintos, ¿no? Entonces, la verdad que has mencionado la incomodidad, ¿no? con el pensamiento hegemónico y la incomodidad de la reacción que eso va a generar en un ambiente cercano. Hay grados de esa incomodidad, puede haber miedo manifiesto, incluso miedo por la integridad, por su propia integridad física. También es verdad que ha habido silencios por incomodidades en otras direcciones, por ser manipulado, porque sea manipulado lo que se diga, por unos intereses partidistas que se consideran contrarios. O también hay silencio de la indiferencia, ¿no? También hay un silencio de ser indiferente y ajeno, ¿no? a esa violencia que está afectando a otros, aunque sea ejercida en nombre de toda la sociedad vasca, ¿no? Sobre este tipo de... porque destacas la idea del silencio, y aunque es un silencio particular en las circunstancias que has explicado, no sé si puedes compartir un poco... Sí, yo aquí tengo que hacer otra consideración autocrítica, porque creo que no está en el escrito que hice, pero que tiene peso, y es un peso que he ido descubriendo posteriormente a ese escrito, y muy singularmente pensando en de qué podríamos hablar hoy, ¿no? Y un silencio es una de las formas. Yo distingo básicamente dos tipos de silencios: el silencio culpable y el silencio directamente culpable, y el silencio acomodaticio, ¿no? Creo que son silencio culpable, en el sentido de que es el silencio que se toma a sabiendas de que uno, callándose, está empeorando las cosas, o al menos no mejorándolas. Hay otro tipo de silencio, digamos, que están más cerca de la comodidad, en el sentido de que uno no está convencido de que tenga que hablar, ¿no? Entonces, bien, prefiero referirme solo al silencio culpable, que es en el que yo me inscribo. Y yo tengo que reconocer que he tenido, pues, entre los diversos procesos que he puesto en marcha, la mente de uno, pues, con todas sus limitaciones, pues tiene eso, que no para, ¿no? Entonces busca siempre subterfugios para hacerte sentirte tranquilo o mejor contigo mismo. Yo he recurrido con cierta frecuencia al argumento de que, hombre, pero vamos a ver, hay víctimas que están propugnando posiciones con las que estoy profundamente en desacuerdo, que me parecen profundamente antidemocráticas, y que me parece que, lejos de ir en la vía de la solución, van justo en contra. Entonces mejor me callo, y para que no se me identifique con... Es una trampa, es una trampa muy burda, lo sé, no tiene ningún mérito haberla descubierto, porque es tan burda que casi es insultante, pero en mi caso funcionó. Yo sí tengo a día de hoy, y he tenido, pero sigo manteniendo a día de hoy, divergencias, claros desacuerdos con determinadas posiciones que se defienden desde el campo de las víctimas. Obviamente no tengo nada que objetar a su derecho a mantener esas posiciones, u otras, o las que quieran, pero en el plano de la opinión, insisto, creo que hay posiciones que no contribuyen a la mejora de las cosas, sino que las empeoran. No creo que sea necesario poner ejemplos, pero algunos se puede poner. Yo, por ejemplo, siempre he sido contrario a las voces que han hablado a favor de la dispersión de los presos. Siempre he sido contrario, y me he manifestado contrario a la ilegalización de las fuerzas de izquierda abertzale en su momento. Y he sido contrario, y estoy muy dolido con la falta de asunción de responsabilidades por parte de partidos que han tenido implicaciones directas con la violencia de Estado. Es decir, hay un campo que a mí me facilitó una coartada, absurda, pero una coartada, para decir, bueno,
estás mejor callado. Ese silencio, esa coartada, yo creo que ha funcionado en más de un caso. Alguna otra persona me ha hecho confidencias en este sentido. No sé cómo calificar la coartada. La coartada en sí es estúpida, es decir, no tiene base, no se sustenta. Pero tiene un vínculo con algo, es decir, con algo muy íntimo, que es lo de que no te mezclen con quien no quieres estar. Es decir, en el fondo estás asumiendo que acercarte a las víctimas sin más provoca cierto rechazo, ¿no? Como veis, bueno, o yo soy muy complicado, lo cual no puedo descartar, o este tipo de procesos son francamente enrevesados. Uno quisiera poder pasar por encima de esas cosas, pero no siempre es posible. En mi caso no lo ha sido. Y por eso creo que digamos, este coto del silencio culpable tiene una de las patas ahí. Otra pata es la de la... ¿cómo decirlo? No voy a levantar la voz, no para que no me identifiquen con esto o con otro, sino para que me sigan considerando como un interlocutor, es decir, el silencio que yo llamaría apaciguador. Bueno, ya sabemos lo que llevó la política de apaciguamiento en los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El apaciguamiento lleva a que efectivamente no solo no te respeten más, sino que te respeten mucho menos. Hay una cosa que en el artículo me esfuerzo por decir con claridad, espero haberlo conseguido. Cuando pido perdón a la izquierda abertzale por no haber levantado la voz, no es una petición de perdón retórica en absoluto. Y a esto me refiero cuando hablo del silencio culpable también. Es decir, yo creo que haber hablado en su momento, digo también que no creo que fuera a convencer a nadie, pero que haber planteado las cosas y haber llevado eso al terreno del debate público, en la medida que mis posibilidades lo hubieran permitido, y en algún momento lo habrían permitido, vamos a ser honestos, habría contribuido a cambios, habría podido contribuir a cambios. De hecho, tengo que decir una cosa. Bueno, se ve que me he especializado en hacer manifiestos poco antes de la Feria de Durango. Entonces publiqué el mío también un poco antes de la Feria de Durango, en mi carta abierta. Y en la Feria de Durango tuve un feedback mucho más interesante y mucho más importante que en todo el resto del tiempo. Hombre, no faltó el que me vino diciendo, oye, que yo también he sufrido mucho. No, ese espécimen nunca falta. Quiere decirte en realidad, oye, yo he sufrido más que tú. Lo que quiere decirte realmente es eso. Pero hubo miembros, y diré que señalados, de la izquierda abertzale, que se acercaron a mí agradeciéndome haber publicado esa nota. Merche, mi mujer, que está aquí, es testigo de ello, y creo que a mí me conmovió profundamente en dos casos muy concretos, pero hubo más casos. Esto me lleva a pensar retrospectivamente que nuevamente me había equivocado, que habría sido importante hablar, también para ellos. Y por eso esa petición de perdón no es retórica. Antes de llegar al artículo, evidentemente vamos a llegar al artículo, sí, tengo dos cuestiones, ¿no? Has mencionado ya el tema de las víctimas, las asociaciones, las diferencias y esa falsa coartada, ¿no? Sí quería preguntarte, porque bueno, hemos sabido que tu madre participó en una asociación de víctimas, o sea, estuvo en
pues, una víctima organizada, ¿no? Entonces, sí me gustaría, vista cuál ha sido tu opción durante todos estos años, ¿no? Y desde la diversidad de víctimas, porque se suele destacar que la mayoría de las víctimas son anónimas y están en silencio, ¿no? Que su testimonio, sus historias no se conocen. Luego hay víctimas que están en asociaciones, hay diferentes asociaciones. También hay víctimas que hablan, pero más por libre, sin estar en una organización colectiva. Y bueno, y luego está, bueno, pues me gustaría saber tu opinión desde tu trayectoria, ¿no? Esto que has ido contando de cuándo has elegido hablar y el tiempo que has callado, pero me gustaría que esa valoración de esa diversidad de las víctimas, ¿cuál es tu opinión? Bueno, además, teniendo en casa a tu madre organizada en una asociación de víctimas, ¿no? A Celia Beck. Mi madre era una bomba, vamos, yo no he conocido un activista tan entregado y tan eficaz y eficiente como mi madre a sus muchos años. Descubrió la militancia y madre mía, fue un pequeño shock para mí, pero tengo que decir que lo viví sin drama, al revés, lo viví con alegría. Me pareció que era la mejor manera en la que ella podía procesar su dolor. Lo hizo bien, era una mujer muy generosa con su tiempo y con todo de lo que ella disponía. Y me enseñó nuevamente a que no tenía que tener miedo de discutir con ella, porque eso no iba a pasar. Es decir, instauramos una vida familiar mucho más intensa que hasta entonces, basada en una serie de pequeños cortocircuitos. Mi padre solo existía hasta que se hicieron novios, luego 4 o 5 cosas más, y construimos un padre en ausencia, con mucho afecto y desprovisto de toda la parte dramática de la vivencia que nos tocó pasar, ¿no? Es decir, esa fue, y pilotado por ella, esto no fue esto lo diseñó ella y lo llevó ella a la práctica. Bueno, pero a lo que íbamos, al tema de la pregunta, la diferencia de las víctimas, las muy diferentes víctimas. Yo conocido a víctimas, a gente que se ha movido en el asociacionismo de víctimas, y he conocido gente con la que me he identificado en mayor medida, y he conocido gente con la que me he sentido muy lejos. He visto afortunadamente menos que otras cosas, he visto ganas de venganza, incluso explícitas, he visto odio, pero también he visto reflexión y empatía seria, y sobre todo lo que he visto es que en la mayoría de los casos, o la mayoría de los que las personas que me han tocado conocer, estaban muy lejos de cualquier visión instrumentalizadora del hecho de ser víctima, e incluso he conocido muy directamente quejas por ciertas cosas que se han interpretado como manipulaciones del sufrimiento de las víctimas. Hombre, también es verdad que mi madre, aparte de militar en el asociacionismo de víctimas, además también se presentaba a las elecciones municipales de Irún con la lista de un partido político concreto, ¿no? O sea, descubrió todo a la vez. Entonces, bueno, ahí podríamos haber tenido más dificultades, pero bueno, lo que hicimos fue intentar solucionar de una manera civilizada. Yo la llevaba a votar, la acompañaba al colegio electoral,
ella no era una votante cualquiera, era interventora, como no, o cuando no era interventora era apoderada, ella era así. Entonces, bueno, eso lo llevamos bien. Lo importante es lo que creo, lo que he dicho al principio, es decir, me volvió a enseñar a estar por encima de la divergencia y a estar cerca en lo importante, que creo que es una fase muy necesaria en todo proceso de sanación, sobre todo cuando se habla de procesos en los que hay víctimas, ¿no? O sea, estar por encima de ciertas cosas y salvaguardar la proximidad afectiva. Esa fue la lección. Jorge, pero tu opción fue diferente, ¿no? Ha sido diferente. Sí. Tú no has compartido tu historia, tu testimonio, hasta el artículo de noviembre. Eso públicamente. Como otras víctimas que sí han individualmente o de manera colectiva en asociaciones, pues han compartido sus testimonios, sus historias, aparte de... Públicamente no. Sí. Tampoco lo hemos escondido nunca, ni yo ni mis hermanos. No lo hemos ocultado nunca, no hemos corrido ningún velo sobre ello, pero no hemos hecho activamente nada al respecto. Bien, entonces llega el momento de esa carta abierta. Y eso tiene un detonante. Y yo creo que se va a entender fácil. El detonante no es otra cosa que la película Maixabel. Yo vi la película Maixabel 4 días antes de que Bildu hiciera público el manifiesto del 18 de octubre, creo que fue. 4 o 5 días antes. Para mí yo iba con pereza mental, tengo que reconocerlo, a ver la película. Fui a verla porque creía que había que verla, pero me daba cierta pereza mental enfrentarme a lo que parecía que iba a ser. Bueno, luego la película lo que hizo fue hacerme ¿cómo decirlo? O sea, la conmoción con la que yo salí del cine fue incalculable para mí mismo, imprevisible para mí mismo. Y hay dos cuestiones concretas que me hicieron sobre todo estremecerme. Una, la que más profundamente me hizo estremecerme. Recordaréis todos los que habéis visto la película, la escena en la cual el que está en la cárcel sale de la cárcel con su primer permiso, creo que es, o uno de sus primeros permisos, y se encuentra por la calle con uno que le niega el saludo. ¿Y cómo que tú me niegas, tú que te has estado tocando las pelotas lejos de toda, has estado al margen de todo, fuera de... Me dices a mí, al que me habéis empujado a que haga y ahora pague, y tú me niegas a mí el saludo? Eso para mí fue una realidad muy conocida por todos, pero verlo de esa manera me hizo un crujido muy fuerte. Y otro, la propia evolución a lo largo de la película de la propia Maixabel, es decir, desde su primer horror a su primer rechazo incluso a la posibilidad que de aquellos encuentros pueda salir algo, a su entrada en ese proceso de acoplamiento a una nueva forma de hacer las cosas o de entender las cosas. Bueno, aquello quedó así, yo salí muy tocado y el día 18, cuando supe de la declaración de Bildu, estaba preparando el viaje a la feria de Frankfurt y tuve que dejarlo todo y fue un vómito. Me puse delante del ordenador y fue exactamente un vómito. No se parece. Yo soy una persona muy lenta a la hora de escribir y de pasar al papel las cosas. Aquello fue un vómito. Lo dejé porque suponía que al cabo de una semana aquello no se podría volver a leer. Me fui a la feria, volví, lo retomé y entonces le di la recepción. Curiosamente, tengo que decir que los retoques finales fueron bastante pocos. Creo que el proceso tan largo
unido a, digamos, la espoleta final de la película de Maisabel, el resultado que dio fue algo que de alguna forma ya se había cocido en algún lugar de mi cerebro. Porque que uno se vea a sí mismo en un papel de este tipo una semana después de haberlo escrito en esas circunstancias no es habitual. Lo normal que se hace en estos casos es tirar eso a la basura y si quieres ponerte a escribir otra cosa. Bueno, pues no fue así. Entonces, yo creo que eso explica un poco por qué el final del silencio, por qué, o de la mano de qué viene el final del silencio. Yo podría decir otra cosa. Creo que es un final del silencio que al final he pospuesto por mera desidia. Y esto ya sé que es feo, pero es así, es que no tengo otro. Y diré otra cosa más, que creo que aportará luz sobre estos procesos. Yo en 2013 Patxi Bastarrica tuvo la imprudencia de llevarme con él como director a la Viceconsejería de Política Lingüística, y muy pocos meses, semanas diría, después de empezar a trabajar allí, me llamaron desde el Instituto Gogora estaban poniendo en marcha una serie de pequeñas filmaciones, pequeños documentos con víctimas y unos circuitos en las escuelas para que las víctimas fueran a esto. Y me pilló tan de sorpresa que tuve que improvisar una excusa. Una excusa, lo que ahora creo que es una excusa, ahora lo vivo así, en aquel momento me lo tomé en serio. Creí que, siendo un alto cargo del gobierno, cumplir esa función en aquel momento podía ser incluso malinterpretado o contraproducente. Visto ahora, me parece una solemne gilipollez. Tengo que decirlo con todas las letras. Visto ahora, me parece una solemne gilipollez. Creo que fue ese pequeño torerillo que uno tiene dentro que se ocupa de distraerte cuando vas a hacer algo bien, ¿no? Bueno, pues creo que fue así. Pero decir que todo ese tipo de cosas te van pasando, pero la conclusión que me gustaría sacar, no sé si es lícita, pero me gustaría sacar es que este escrito final estaba hecho hace muchos años. Me gustaría pensar eso. No sé si tengo derecho, pero me gustaría pensarlo. Quería terminar, porque bueno, en esas diferencias que tú dices literalmente, ¿no? Las distintas medidas de responsabilidad, ¿no? O sea, responsabilidades radicalmente distintas, ¿no? Hemos incidido mucho en tu propia trayectoria y la culpa que has sentido en torno al silencio, pero en ese artículo, además de destacar ese tipo de responsabilidad, destacas la gran responsabilidad de los autores de esa declaración, ¿no? Cuando dicen literalmente, bueno, esto nunca debió ocurrir, dice nunca debió ocurrir, ¿no? Y tú ahí señalas la importancia de conjugar en primera persona, y dice, bueno, tal vez si hubieses dicho, ¿no? Nunca debimos amparar algo semejante, porque no fue un fenómeno meteorológico, ¿no? Sino que fue algo promovido con un soporte político. Es una organización terrorista que tuvo un soporte político, ¿no? Destacas esa idea, la falta de reflexión ética que se está dando en ese discurso, en esa declaración por el aniversario de Aiete, y bueno, destacas el tacticismo político frente a la reflexión ética, ¿no? Y además también, pues bueno, reivindicas algo que nosotros de nuestra asociación nos identificamos, ¿no? El valor de la petición de perdón, ¿no? Es verdad que esto surge debate, ¿no? Incluso en gente que compartimos valores, pues pero bueno, tú destacas la importancia de esa petición de perdón honesta y veraz, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tipo de reflexión que señalas, pues, si quieres compartir un poco. El tacticismo, lo que
lo que más me hizo sangrar interiormente en aquel comunicado, en aquella declaración, era exactamente eso, la falta absoluta de verdadero propósito de cambio, lo que se estaba diciendo es, bueno, esto, pues, en fin, vale, ha caído esta granizada, pero bueno, esto va a ser distinto a partir de ahora. Bueno, o sea, no había ninguna, no ya solo petición de perdón, es que no había ningún elemento autocrítico, ninguno. O sea, pasó y punto, ocurrió y punto, ni un solo elemento autocrítico. Y todo eso tiene, creo que, mucho que ver con un afán permanente que creo que está adherido muy íntimamente a esa ideología. Esa ideología es una ideología que ha venido sustentando en la práctica una realidad paralela, una sociedad paralela, en muchos ámbitos. En la euskalgintza, obviamente, pero también en ciertos ámbitos económicos, asociativos, medios de comunicación, una realidad paralela. Se podía vivir en una microsociedad dentro de la sociedad vasca, casi obviando al resto de la sociedad. Es decir, en las claves de la izquierda abertzale se podía vivir, sobre todo si se vivía en determinadas localidades del país o si se tenían determinadas profesiones. Yo creo que están muy juntas las dos cosas. Es decir, no había no solo ya empatía por las víctimas, sino lo que había era un desprecio absoluto por la mayoría de edad de la sociedad vasca. La sociedad vasca no podía escuchar eso y quedarse tranquila. Es decir, se seguía considerando a la sociedad vasca como una menor de edad. Y luego, por otra parte, bueno, lo de pedir perdón, yo creo que es algo que debe ser terriblemente difícil. Vivimos en un entorno en el que la falta de petición de perdón es histórica. Es decir, bueno, en el Estado español sabemos de eso. Se sabe que todavía nadie ha pedido perdón desde el Estado después de la muerte de Franco. Es más, se sabe que aún partidos que hoy están plenamente integrados en el sistema democrático, líderes de esos partidos todavía hablan justifican el alzamiento nacional. Eso ha pasado. Bueno, podemos ir a más casos. En Alemania, Nuremberg no terminó con el tema. El Estado alemán cobijó a una parte importante de los restos del nazismo y no en puestos de segunda o tercera categoría. Es decir, esto de la falta de petición de perdón no es exclusivo de la izquierda abertzale, pero lo que no podemos consentir es que nos vuelva a pasar esta vez. Porque esta vez creo que hay un elemento diferenciador, y es que todos sabemos, y creo que la izquierda abertzale también, que sin eso no va a ser posible la normalización real. Creo que también lo saben. Lo que tengo más dudas es de que vayan a hacer algo al respecto. Pero saberlo, creo que lo saben. Y creo que esa es la diferencia. Y lo que creo que en este momento toca exigir es que se haga, que esa petición de perdón sea expresa, honesta y operativa, y que sea reparadora. Yo creo que es lo que cabe en este momento pedir. Bueno, pues con esto
hemos ido tocando y hemos ido desarrollando pues, las distintas ideas, ¿no? que venían recogidas en el artículo que ha provocado la organización de este coloquio. Así que bueno, aun teniendo alguna pregunta más en el tintero, yo creo que vamos a abrir ya el turno de preguntas. Yo creo que vamos a hacer con la dinámica, acumularemos 2-3 preguntas, entonces irá Jorge luego ya contestando a los comentarios, a las preguntas que se quieran plantear. Si me permites, Sabin, creo que está en el aire y a alguien le voy a quitar el trabajo de hacerme la pregunta, porque firmé el manifiesto de Miquel Antza. No se me ha oído. Antes de las preguntas, ¿quieres hablar de esto, de tu firma del manifiesto? Sí, porque creo que es algo que está, insisto, en el aire, y además creo que merece una reflexión, o por lo menos por mi parte. Todo lo único, Jorge, por poner en contexto, esto es ante un enjuiciamiento, ¿no? Un proceso, no sé en qué situación procesal, pero el procesamiento de Miquel Antza, ¿no? No sé si es procesamiento aún o es una apertura unas diligencias previas a la Fiscalía o diligencias previas a la Fiscalía, una investigación judicial, inicio de una investigación judicial. Eso es. Sobre su responsabilidad como dirección de ETA sobre una serie de atentados, se promueve un manifiesto por parte de escritores. Por parte de gente del mundo editorial y de las letras, sí. Y se hace el manifiesto público pidiendo que no se investigue judicialmente, que no se enjuicie o bueno. Matiza tú. Sí, la petición o lo que se decía exactamente, quiero recordar que era Miquel Antza ha sido ya juzgado por estas imputaciones y ha pagado su pena en Francia. En este momento volver a juzgar lo que se consideraba en el manifiesto como cosa juzgada, mejor dicho, era, no recuerdo el término concreto, pero creo que se hablaba de, no sé si de ensañamiento o de venganza, no recuerdo exactamente cuál es el término concreto. Y bueno, a mí me llegó ese, como a mucha otra gente, alguna de ella está aquí, me llegó ese manifiesto y después de pensarlo decidí firmarlo, y la razón que me llevó a firmarlo fue que yo pensaba en ese momento, y hasta cierto punto lo sigo pensando, que si Miquel Antza hubiera tenido que responder ante la justicia por algo, por lo que no hubiera respondido ya, yo creía, y en parte lo sigo pensando, que debería haber sido después de un acto de oficio por parte del Estado. El Estado no actuó cuando Miquel Antza fijó su residencia aquí. De hecho, ha estado años sin tener ningún tipo de, digamos, requerimiento por parte de la justicia. Y ahora la Fiscalía se hace cargo de una petición privada de parte para abrir una investigación. Bien. Ante eso yo consideré que, puestos en la balanza unas cosas y otras, es decir, lo que Miquel Antza sabemos que ha sido y lo que desde mi punto de vista contribuye mejor a la sanación, decidí pronunciarme contra las actuaciones que se estaban emprendiendo contra Miquel Antza.
considerarlas ya materia pagada. Bueno, obviamente, de la misma manera que cuando alguien se pronuncia, por ejemplo, contra la pena de muerte, nadie tiene por qué suponer que está a favor del reo o de los actos del reo. Lo que está es en contra de un sistema punitivo determinado. No creo, como desgraciadamente me ha pasado, que se me pueda imputar ningún afán de blanqueo de la actividad de Miquel Anza. Lo que yo quería decir y sigo queriendo decir es que creo que eso es cosa juzgada y que si no ha intervenido el Estado, yo me puedo plantear si estas actuaciones responden a un propósito de justicia o de otro tipo, que no voy a calificar porque tampoco quiero volverme a equivocar. Tengo que reconocer que firmar eso, bueno, mi firma fue con una declaración personal al respecto, hablando de la opinión que me merece a mí la responsabilidad ética de Miquel Anza, que yo considero no cubierta. No cubierta. Yo creo que Miquel Anza no ha hecho lo que debería hacer respecto a su responsabilidad ética. Pero eso es, insisto, a mi modo de ver una cosa, y otra cosa es lo que entiendo que la justicia debe y no debe hacer. Con alguna persona que está presente hoy aquí tuve un debate largo sobre el tema y tengo que reconocer que de ese debate no salí fortalecido en mis convencimientos, sino más bien debilitado. En este momento tengo más dudas que cuando firmé y no sé lo que haría hoy. Tengo que reconocer que hoy no sé lo que haría. No quiero decir que me arrepienta de haber firmado. Creo que firmé con plena consciencia. No firmé, no fue ningún gesto. Fue una decisión que me costó. Y eso es lo que tengo que decir al respecto. No sé. Sí, pues aclarado, creo que sé que había 2 o 3 de los asistentes que tenían la curiosidad, que ya, bueno, pues ya dos o tres cientos. Ya han quedado esto. A ver, creo que aquí delante se pide la palabra, Pachi, sí. El micro, porque hay gente siguiendo la conferencia en streaming y... Bai, lehenbizi eskertu zuen jardunaldiagatik. Ha sido muy interesante. Muy interesante, y voy a coger el hilo que habéis utilizado, que ha sido el del artículo que escribiste tú. Lo has explicado muy bien, cómo fue el momento, cómo después de una semana volviste a reafirmarte, a confirmar lo que habías escrito, lo que habías pensado. ¿Cuántas veces se dice antes de echar en caliente cuenta hasta 10, ¿no? Pues fue un poco eso, ¿no? Entonces, el hilo conductor de tu trayectoria ha venido a través de, que lo ha llevado Xavi, a través de ese artículo, ¿no? Y habéis hablado, y yo desde luego tengo que decir que me impresionó el valor, la valentía, porque todavía hace falta, parece que es fácil, pero no es fácil, y como lo habéis desgranado bastante, yo me quedo con la parte final de ese artículo. Has hablado que has tenido contactos con distintas víctimas, con distintos colectivos. Tú nunca has participado, aunque tu admirable madre sí, ¿no? Pero tú nunca. Pero tienes un final en ese artículo que a mí me parece admirable y de mucho agradecer, que es un mensaje de esperanza, porque al final estás dispuesto a tender la mano a esos a los cuales dices en el artículo ese,
Y también ahora, en cuanto a Jesús, el que has mencionado ahora, Isenan, lo de Mikel Lantza, que tiene un recorrido que hacer, pero después de hacer ese recorrido, tú dices que estás dispuesto a tender la mano. Ese mensaje es de agradecer. Solo quería decir eso. Eskerrik asko, Patxi. Joseba. Sí, buenas tardes. Al hilo también un poco de tu reflexión respecto al comunicado que diste conjuntamente para de alguna forma reprobar, ¿no?, la conducta que habían tenido con respecto a Mikel Lantza. Hombre, previamente yo me gustaría decirte que me ha llamado la atención la honradez intelectual que has demostrado, ¿no?, que has evidenciado, posicionándote en su momento firmemente por aquel comunicado, y a partir de ahí pues han sembrado, o has sembrado, según te he entendido, ciertas dudas respecto a que hoy y quizá igual no lo hubiese suscrito. Bien, yo voy a dar mi modesta opinión respecto a cuál fue la génesis de la llamada judicial a Mikel Lantza. Lo fue en virtud de una denuncia, pero lo fue para que Mikel Lantza diese cuenta en calidad de investigado, no en calidad de imputado. Es decir, la condición de investigado es una categoría híbrida, preliminar a la consideración de imputado, respecto a qué razón o las razones que tenía que dar cuenta respecto a la trayectoria de Mikel Lantza respecto a crímenes de lesa humanidad. Por tanto, salvando siempre la presunción de inocencia, lo que se pretendía y se pretende por parte de Fiscalía es que él diese cuenta en calidad de investigado respecto a esa trayectoria. Yo creo que, desde luego, yo suscribo oficialmente la razón de ser de la llamada Mikel Lantza en esa condición de investigado. Y además, ¿por qué apoyo lo que estoy diciendo? Porque hay un conjunto de crímenes de ETA que aún están sin resolver, de los que posiblemente Mikel Lantza podía dar cuenta de cuál fue el desarrollo de los mismos. Nada más. Muchas gracias. Has precisado exactamente cuál es la situación procesal. Tenemos 20 minutos o así. Tenemos un poco margen. Aquí y a fondo. Bueno, yo creo que lo primero de todo yo quiero agradecer a Jorge su intervención. A mí me ha impresionado. Yo creo que ha sido una intervención como la que buscamos exactamente en el grupo Gogoan. Ese tipo de testimonios directos de gente que ha sufrido, de gente que en este caso pues con el asesinato de tu padre, ¿no? Entonces, bueno, se han suscitado muchísimas preguntas. A mí me iban surgiendo muchas preguntas al hilo de las reflexiones, incluso preguntas personales de nuestra propia relación, que no me acababan de encajar algunas cosas de las que decías, pero bueno, la pregunta no va por ahí. Yo quiero hacer una pregunta más general. ¿Cómo llegamos a gente más joven? O sea, quiero decir, todo esto parece que se queda en unas generaciones de cierta edad. Y a la gente más joven todo esto le está sonando como en su día a muchos de nosotros nos sonó la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial, que acababa de pasar cuando habíamos nacido. Entonces, ¿hay alguna forma de llegar? ¿Se te ocurre, tú que estás en el mundo editorial además, se te ocurre alguna forma de llegar a que la gente, a que las generaciones más jóvenes puedan ver esto como algo mucho más cercano y como algo algo en donde tienen que aprender, ¿no?, para que la sociedad sea mejor? Pues no sé si estar en el mundo editorial es una ventaja precisamente en este aspecto,
porque uno de los problemas que tenemos en este momento precisamente es que los jóvenes se están distanciando de muchas cosas, entre ellas de la lectura. Y tampoco sabemos muy bien cómo atraerlos, ni siquiera fidelizar a los que pasan un rato en ese... Bien, yo creo que, bromas aparte, el tema del interés de la juventud, en este caso concreto, tiene una línea, si calificar la línea, un referente que hay que vencer. Uno de los empeños más claros por parte del mundo que no se quiere desvincular de la violencia o de la historia de la violencia es la banalización del hecho. Es decir, se está, y no solo ya banalización, sino más allá incluso de la banalización, es el primer paso. Más allá de la banalización es la recuperación de una poética y de una retórica ad hoc para captar precisamente a la juventud. Yo creo que los onguietorris tienen mucho que ver con esto, en el sentido de que siempre se pretende por parte de ese mundo que ese relato, esa épica, esa poética, esa mística siga vigente. Ya veremos de qué manera, pero que siga vigente. Es decir, igual no vamos a ensalzar directamente a los que han cometido esos actos, pero vamos a dejar en el aire una especie de necesidad histórica de algo que se hizo de esa manera y que además es atractivo para nosotros, que lo que queremos es referentes, digamos, ¿no? Por tanto, no puedo negar que tengo cierta tendencia al pesimismo cuando pienso en nuestra juventud y el tema de la violencia. Yo creo que no solo su tendencia natural es a desapegarse de la reflexión al respecto, sino que incluso va a ser progresivamente más la de aborrecerlo, aborrecer todo lo que tenga que ver con eso, pero no desde el punto de vista de rechazo, sino aborrecerlo como hecho a tener en cuenta o a considerar. Y mala solución, muy mala solución, porque creo que tampoco a través del sistema educativo únicamente se puede abordar este asunto. Yo creo que este asunto se debe abordar desde todos los ámbitos, pero muy especialmente en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones más directas y más personales. Y yo ahí veo muchos cortocircuitos. Al fondo, no sé si había. Al fondo y luego aquí adelante. Sí, buenas. Nada, me ha gustado mucho la charla. Yo soy de Idún, te conocía de vista pues de aquella época, los 80, 90, y no sabía la condición que tenías de hijo de víctima, pues hasta hoy que lo he leído en el Diario Vasco y tal. Entonces yo me acuerdo, bueno, a ver, te quería comentar una cosa. Idún, bueno, ya sabemos que es muy diverso, sociológica, políticamente, incluso a nivel espacial. No era lo mismo el ambiente que había en la Plaza Urdanibia que el que había en la Plaza San Juan, que es el que yo te suelo ver con tus amigos, que lo recuerdo de vista, o el que había en la Plaza Ensanche, por ejemplo, pues que es a todos niveles pues un poquitín diferente, ¿no? A nivel sociológico y tal. Entonces, te quería comentar, has comentado que a raíz del atentado seguís un poquitín a lo mejor pues con esos silencios o doble vida y tal. Aprovechando que Idún, sociológica y políticamente, de hecho desde esa época más o menos, hay un partido no nacionalista en el ayuntamiento. ¿Intentaste cambiar un poco de entorno, amistades, para no tener que estar con estos silencios o tal? ¿O seguiste con el mismo entorno de amigos previo al atentado?
No cambié en absoluto de entorno de amigos, en absoluto. Es decir, en todo caso se fue añadiendo gente a mi entorno, digamos, más cercano, pero eso es un proceso natural. No hubo ningún cambio. Lo que sí creo que hubo fue lo que creo que he querido decir antes. Yo creo que hubo una evolución lenta, pero colectiva. Yo creo que íbamos más o menos de la mano. Hay aquí varios varios amigos míos de aquella época, y yo creo que, bueno, ellos podrían decirlo cómo lo ven, pero yo creo que fuimos un poco de la mano. Fuimos un poco de la mano. Yo desde luego cambiar de entorno no cambié. Jorge, bihotzez eskerrak eta goresmenak. Bai artikuluagatik, idatziagatik, eta bai gaurko zintzotasun dotore horrengatik. El artículo yo creo que lo tengo, hoy ya te he dicho que lo he releído para hacerme las chicolanas antes de venir, y si entonces me conmovió, hoy lo he subrayado, no sé si he dejado alguna palabra sin subrayar, lo he subrayado en distintos colores. Y, vamos, volvería a hablar de todo ello, pero hay una frase que me ha impactado, que me ha venido aquí al hilo de algo que estabas comentando y que me vale para unirlo con el comentario de Pello sobre la juventud. Hablas, achacándoselo a Otegi y compañía, la ausencia de duelo, creo que son exactamente las palabras, que es una frase que me ha gustado mucho. Y que creo que es, desde luego, achacable a ellos y que yo percibo un poco en general en la sociedad. Entonces yo, siguiendo con lo de Pello, diría, sí, desde luego, llegar a la juventud, pero llegar a los que no somos tan jóvenes. Hay que decir, a toda la gente que no se mueve con estas cosas y que sigue viviendo, que seguimos viviendo en la ausencia de duelo. Bueno, es más que nada una felicitación y un agradecimiento. Pero el tema del duelo, claro, es que efectivamente esa es un poco, yo creo que es el potro de la pelota, ¿no? Acostumbramos a hacer duelo por nuestros muertos. Si seguimos considerando sus muertos y mis muertos, la enfermedad social, el mal social está servido. Es decir, el duelo social por los muertos solo será posible cuando hayan caído todas las defensas, ¿no? Lo que decía Arnaldo en su declaración no tenía nada que ver con derribar defensas, tenía que ver más con mantener defensas. Alberto. Sí. Buenas, gracias Jorge por tu espléndida intervención. La verdad es que me ha fascinado la sinceridad con la que has hecho todo el recorrido desde que asesinaron a tu abuela hasta ahora. Pero yo como víctima también siento, quería hacerte una pregunta, si también tú percibes que sigue existiendo un silencio en lo referente a la responsabilidad, ya no que tuvo ETA, que fue muy clara, sino a la responsabilidad que todavía no ha asumido ese mundo Abertzale, que fue arrastrando a jóvenes, fue arrastrando a la sociedad, y que yo creo que queda pendiente de asumir. Yo percibo que el perdón que pidió ETA a algunas víctimas, porque no estoy de acuerdo con cómo lo comunicaron, pero sigo percibiendo que existe ese silencio por parte de la izquierda Abertzale de que, bueno, eso pasó y aquí nadie es responsable de todo eso. Efectivamente, alguien también puede decir que hubo otro tipo de violencia y que tampoco se ha asumido, pero siempre pienso que no tenemos que esperar, ¿no?, a que el otro haga algo para nosotros asumir nuestra responsabilidad, ¿no? En este caso, la izquierda Abertzale no
no debería de esperar a que el Estado o quien sea asuma su responsabilidad en otro tipo de violencia, porque ellos tuvieron, desde mi punto de vista, gran responsabilidad, y creo que ahí existe como otro silencio que tenemos que se tiene que eliminar. Yo creo que igual te parece excesivamente pesimista por mi parte, pero mi preocupación en este momento es que no sé hasta qué punto ese silencio persistente, insistente y disciplinado no empieza a convertirse en orgullo. Yo tengo la sospecha de que en ciertos sectores está siendo así. Afortunadamente también creo que no son todos, pero... Ramón. Bai, bueno, eskerrik asko, Jorge, ire lekukotzagatik, baino galdera bat. Estamos hablando del fin de un silencio y bueno, se pone uno a pensar, y yo no sé dónde está el problema, si está en el fin o está en el principio del silencio. Porque todos nosotros tenemos una trayectoria, una larga trayectoria, nos conocemos, venimos, en fin, tenemos todos unos orígenes en el que el silencio era una obligación, pero bueno, la evolución política nos hace posicionarnos a todos ya desde principios de la transición en actitudes políticas y sociales que rechazan la violencia y que se enfrentan a la violencia. Desde la perspectiva de hoy, no sé si a aquello se le puede calificar de silencio. Creo que no nos callamos. Hablamos de diversas maneras y gesticulamos de diversas maneras. Unos con más fuerza, con más énfasis, y otros con menos fuerza y con menos énfasis. Pero sí percibimos que a lo largo de esos 40 años nos hemos podido ir callando. Y ahí es donde, ¿cuáles son las causas? O sea, éramos más valientes cuando matan a tu padre y rechazamos la violencia, y éramos no tan valientes a los 10 años. A los 10 años teníamos un problema de coincidir con los que condenaban. A los 15 años nos avergonzaba saludar a tu madre en la calle. A los 20 años nos daba vergüenza exhibir el dolor que cada uno de nosotros podíamos padecer o sufrir, o el que se nos había impuesto, o el que habíamos podido provocar. Yo no sé, o sea, estamos haciendo unas lecturas siempre, ¿no? A ver, en el mundo del euskera, en ese euskalgintza yo veo mucho culpable, yo veo mucha responsabilidad, pero también es verdad que en el mundo libre, digamos que en el mundo del castellano, pues, que había muchísima gente que veía a un vasco y le salía un gora eta sincero, como un abrazo efusivo. Ahora nadie se acuerda de dónde, en qué charcos hemos chapoteado, ¿no? Pero el principio del silencio, o sea, cada vez más agudo, cada vez más agudo, cada vez más agudo, hasta que llega este tiempo final en el que, bueno, pues la responsabilidad nos obliga a dar testimonio, ¿no? Tu mismo silencio, ¿no? Absolutamente reprochable durante 40 años, o sea, ha tenido que callar la organización para que empieces a hablar. Para que empieces a hablar de esta manera. Pero bueno, tú te posicionaste en su día, tuviste una posición política, fuiste concejal de Irún, en fin, te has posicionado. Entonces ese silencio yo creo que necesita muchos más matices de los que estamos tratando y bueno, empieza ahora el principio de mi silencio, me callo. Me has dado un mandato para el que no me presente jamás. Nunca fui concejal, me limité a padecerlos. No sé qué decirte. Hay una cosa en la que creo que comparto, si he entendido lo que has dicho, comparto lo que dices. Es decir, efectivamente, sí nos hemos rebelado, sí nos hemos pronunciado, sí nos hemos posicionado.
yo he intentado hablar sobre todo de esos posicionamientos que no requieren alineaciones de lujo ni medios de comunicación, de esos posicionamientos en los cuales tú dejas hacer y consientes micro o no tan microagresiones a ti o a otras personas y no levantas la voz. Eso es lo más difícil, en mi caso, lo más difícil de llevar. Incluso ¿cómo decirlo? Ciertos gestos de apaciguamiento fuera de lugar o de... Yo en eso he incurrido. Me refería más bien a eso, no tanto al silencio ante las declaraciones, digamos al silencio público. Me refería más a la escala más pequeña, más reducida de la actividad cotidiana y de la relación cotidiana. Vamos a ir cerrando. Ahí hay una palabra, si hay alguna más, ya juntaríamos las preguntas. No sé si los que están por internet lo han podido escuchar por el micro. Pero, ¿Repito? Sí, por si acaso. brevemente sí, porque nos han pedido... Bueno, primera sí estar más tranquilo, que ahora estoy yo nervioso preguntando. Y la segunda sería eso, ¿no? Es decir, digamos, tú mismo has hecho una crítica de tu cierto silencio, de haber hablado pocas veces solamente en relación a manifiestos y de haber quizás descuidado a veces los actos cotidianos. Gogoan, por otro lado, vive en parte de alguna manera, o uno de sus referentes es Gesto que murió y que en gran parte se movió en relación a una reivindicación cotidiana frente a la muerte, fundamentalmente. En ese proceso anterior, digamos, ¿cuál fue, digamos, tu postura, tu reflexión en relación a lo que Gesto hacía en todo ese tiempo? Sí, estoy... Perdón, Jorge, no sé si hay alguna pregunta más. Cerramos ya un poco el turno, si alguien quiere aprovechar, y si no, ya sería la última pregunta. Parece que no, ¿no? O sea que, venga, pues Jorge. Te iba a decir que estoy nervioso de una manera distinta. Mi reflexión respecto a Gesto y a sus dinámicas. La reflexión que más a menudo he solido hacer es, nuevamente viene por el lado de la reflexión negativa, es decir, ¿por qué no me acerqué? Pero es que no me acerqué no ya a la organización, no me acerqué a las concentraciones. Entonces, valdrá de muy poco decir que me parecía admirable y me sigue pareciendo admirable. Me pareció, en algunos momentos, además de heroico, me pareció lo mejor que se podía hacer en el terreno práctico por superar la enfermedad social que estábamos padeciendo. Pero claro, esto dicho por mí no es más que pura teoría porque yo no iba, yo no participaba. Es decir, eso entra dentro de mi análisis del silencio. Es decir, mi silencio no es solo no escribir y no decir en esto, sino no estar donde nada me impedía haber estado. Si lo que me preguntas es mi opinión sobre aquello, tengo que decir lo que he dicho. Es absolutamente admirativa porque creo que fue
creo que fue una... Bueno, yo todavía no creo que seamos realmente conscientes todavía del verdadero calado que tuvo aquello. Creo que impidió el fracaso, la catástrofe moral de una parte mucho más importante todavía de nuestra sociedad. O sea, yo creo que sí taponó una vía de desastre social mayor del que podía haber sido. Vale, bueno, pues con esta así daríamos ya por concluido el coloquio, las distintas preguntas. Bueno, terminar agradeciéndote, Jorge, porque para nosotros yo creo que como asociación Gogoan por una memoria digna, tu vivencia, tus reflexiones, tu testimonio nos ha parecido de un gran valor. Y yo creo que hoy en el acto este público nos ha reafirmado la impresión que tuvimos cuando leímos el artículo. Ahí queda la siembra de compartir con todos nosotros y ahí va a quedar grabado pues de tu vivencia y de tus reflexiones que tu tragedia pues cómo condicionó todas tus reflexiones posteriores, y ahí quedan pues compartidas con todos los que quieran escucharlas. Así que bueno, muy agradecidos por haber dado el paso y haberte animado en algo que a la fuerza no es fácil, para que haya pasado tanto tiempo, ¿no?, hasta que te has animado a compartirlo públicamente, y estamos pues agradecidos como asociación. Voy a terminar con un par de informaciones así un poco publicitarias. Bueno, tenemos una página web, tenemos distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Hay un papel, el compañero Joseba Ceolaza creo que va a estar si alguien quiere dejar sus datos de contacto para recibir información sobre estas actividades, o porque puede está interesado en poder colaborar de alguna manera con la asociación, pues bueno, ahí tenéis una oportunidad ahí de apuntaros, y si no, bueno, pues seguirnos por las redes sociales. Y un próximo acto de Gogoan, que va a ser aquí mismo en esta sala, el 2 de junio a las 7, nuestro compañero Joseba Ceolaza va a presentar un libro, ETA, la memoria de los detalles. Entonces, bueno, es un libro que sale ahora, y bueno, y aquí en Donosti va a haber una presentación del libro que hemos colaborado en la organización para que el libro de él, que es de Joseba, pues bueno, pueda presentarlo aquí también en Donosti. Entonces ahí queda el llamamiento, y haremos publicidad en su momento. Y bueno, y sin más, pues bueno, eskerrik asko.